Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la República Mexicana. Entre el 11 y el 20 de junio de este año 2019, a convocatoria del Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral y la Reforma del Estado, se realizó aquí en la Cámara de Diputados un ejercicio de Parlamento abierto para analizar las reformas del Estado y la reforma electoral, en donde participaron destacados personajes, hombres y mujeres especialistas en materia, tanto de reforma del Estado como en reforma electoral. Bueno, ahí estuvo Carla Humphrey Jordan, especialista en Derecho Electoral, a quien le agradezco que el día de hoy esté con nosotros aquí en el estudio de Noticias del Congreso. Carla, muchísimas gracias por darnos estos minutos al canal. No, al contrario, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues platicábamos antes de iniciar esta charla que el tema electoral pareciera que es cíclico en el Congreso Federal. Ha habido reformas, sí, de que han sido un parteaguas, pero siempre ha habido como ajustes electorales que obedecen en cierta forma a la composición que va tomando cada legislatura, a la correlación de fuerzas, por decirlo así, aunque soy un poco académico, a la correlación de fuerzas que hay en cada una de las composiciones políticas de las legislaturas, Carla. Sí, la verdad es que hemos visto cambios relevantes, particularmente después de las elecciones presidenciales, que siempre hay algún partido que no está muy conforme con cómo quedó el resultado de la elección, con algunos procesos, con cómo se dan los resultados, en fin, y parece que siempre hay esta necesidad de ajustar. Desde luego, pues la normativa electoral, como todas, siempre está sujeta a irla perfeccionando, creo que siempre hay espacios para perfeccionar y ahora la novedad, como platicábamos, es que ahora el partido en el gobierno y el que tiene la mayoría es el que está llevando a cabo pues, estos foros para consolidar opiniones y buscar nuevas alternativas para llevar a cabo esta reforma. Son como varias vertientes, porque no nada más es lo que tiene que ver con formalmente la organización de las elecciones. Estuviste en una mesa, recuerdo, en donde también se hablaba de la justicia electoral, es decir, y tú eres especialista, has estado en ambas partes, has estado en los institutos electorales locales, has estado en el Instituto Federal, ahora Nacional Electoral, pero también en la parte jurisdiccional electoral. Esto que nos llama la atención es reacomodar todo, Carla, desde organizar las elecciones hasta impartir justicia. ¿Es una reflexión integral? Yo creo que sí pasa por esta reflexión integral de todo el panorama electoral, que además, pues sí, en la elección pasada, en el 2014, hubo esta reforma que también modificó el proceso, digamos, jurisdiccional, también incorporó delitos electorales. Y por supuesto, además de hacer una ley de partidos, hace esta ley general que cambia el Código Federal de Procedimientos. Entonces creo que ha sido una reforma integral, pero creo que van en eso también, ¿no? Están planteando muchos temas muy interesantes, por ejemplo, paridad, ¿no? Que se tuvo hace poco la aprobación de la reforma a varios artículos de la Constitución, que llamaron paridad en todo. Entonces creo que eso toca varias vertientes de muchos temas, ¿no? Desde cómo se componen los tribunales, cómo se compone el propio órgano electoral, cómo se componen los soples, en fin, creo que eso da para mucho tema. Al final también cómo se componen los congresos locales, las presidencias municipales, que eso también estuvo mucho a debate en la elección intermedia pasada, en la del 15, porque precisamente la Constitución no hablaba de bajar la paridad hasta ese nivel. Entonces, con muchas interpretaciones y muchos criterios, tanto del tribunal como del propio INE, fue que se fue bajando este criterio. Sí me parece que es una reforma integral y, por ejemplo, en esa misma mesa hablábamos de principio de austeridad y fiscalización. Y creo que es un tema muy relevante, pero si lo vemos desde los dos temas. Sí austeridad, pero hay que ver cómo y de qué ámbitos podemos recortar. Yo creo que el INE es uno de los organismos que ha funcionado muy bien y que se le han ido adicionando facultades nuevas cada vez, ¿no? Ya la última fueron 90 y tantas atribuciones nuevas y la verdad es que yo creo que tendremos que repensar si el INE tiene que hacer todo eso. Tiene que fiscalizar en todo el país, tiene que repartir los tiempos en radio y televisión, tiene que llevar los procesos de candidaturas independientes, en fin, una serie de cosas que creo que hay que reflexionar. Y la fiscalización, pues creo que el problema no está en lo que se fiscaliza y lo que se reporta, sino en todo lo que no se reporta. En todo ese financiamiento ilegal, a veces en efectivo, y puede incluso venir de fuentes ilícitas como el crimen organizado, en fin, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de fiscalizar y ver qué no queremos o quiénes no queremos que puedan tomar decisiones en nuestro país o que puedan determinar quién puede ser o no candidato o candidata a un cargo de elección popular. Carla, en todos estos años que has tenido la experiencia en el ámbito electoral,
¿Habías escuchado el concepto de austeridad electoral? ¿Se había materializado así formalmente? No, formalmente no, y menos como un principio constitucional, ya incorporado en la Constitución. Creo que esto puede ser un parámetro para todos los entes gubernamentales y no solo para el INE, y ni siquiera solo para el INE como organismo autónomo. Creo que pueden ser para todos los organismos autónomos. Yo creo que en particular aquí un debate que existe es que el INE es uno de los organismos más fiscalizados, es como una caja de resonancia porque están los partidos ahí, tiene un auditor, un contralor externo que es nombrado por esta Cámara, están periódicamente rindiendo informes ante el propio Consejo General de cómo se van erogando los gastos. Y creo que, por ejemplo, el tribunal, como forma parte del Poder Judicial, es mucho menos fiscalizado. No sabemos bien a bien cómo se gastan las partidas y cómo van subsumidas en el propio presupuesto de la Suprema Corte, es muy difícil llegar a ver, por ejemplo, cuál es el gasto real del Tribunal Electoral. Y yo creo que ahí el debate no es que el INE sea muy costoso, creo que es más costoso el Tribunal Electoral, por ejemplo. Está en el ámbito del debate en este Parlamento Abierto, escuchamos un debate, pues los consejeros electorales de las entidades defendiendo su existencia, pero algunos argumentos diciendo por qué es mejor que sea un Instituto Nacional Electoral que tenga pues el control de todas las elecciones. ¿Tú cómo lo ves este debate? Tú estuviste en un Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Será necesario replantear cómo está organizado? Creo que la queja principal es que cuesta mucho la democracia electoral en nuestro país. Y ahí creo que hay que tener en cuenta muchos puntos. Por ejemplo, los partidos políticos hablan de una reducción a la fórmula del financiamiento. Esa se copió, por ejemplo, del entonces Distrito Federal, es igualita. Entonces, creo que habría que ver, al contrario, qué pasa con el financiamiento a nivel local. Los partidos políticos nacionales necesitan además una bolsa de financiamiento en cada entidad federativa. Creo que eso es lo que nos tenemos que poner a cuestionar como gastos. Como integrante y exconsejera electoral de UNOPLE, te puedo decir que muchos de los temas que luego se retoman a nivel de la ley, de legislación, vienen de los OPLES. Por ejemplo, los materiales y documentos electorales tienen mucho mejor calidad en la ciudad. Hicimos el voto por internet desde el extranjero, que no tuvo una sola impugnación, y eso fue en la elección de 2012, ¿no? No se ha retomado porque además creo que los OPLES tienen la ventaja que conocen muy bien su territorio, ¿no? Pueden tener más cercanía con la gente, trabajan con ellos, por ejemplo, en temas de educación cívica. Aquí tenemos, el instituto todavía tiene una ludoteca, se llama la Lucy. Entonces creo que desde ese momento puedes empezar a formar ciudadanía estando muy en contacto. Muchos de los grandes avances que luego se recuperan a nivel de legislación y a veces a nivel de criterio, de sentencia del tribunal y luego van a ley, vienen justamente de estas experiencias locales. Me parece que decir de un plumazo que se tienen que ir, hay que hacer un análisis mucho más claro. No sé si, por ejemplo, la tendencia tendría que ser al revés. ¿Qué tal si pensamos en que el INE no tendría que tener estructura en cada una de las entidades y que debiera apoyarse en los soples para hacer este trabajo? En alguna medida estamos duplicando estructuras y creo que vale la pena hacer una revisión, pero sin ánimo partidista, una revisión de verdad objetiva que nos lleve a un panorama, a una forma de organizar las elecciones a nivel nacional, pero también a nivel estatal que nos funcione y que claramente sea más barata para los mexicanos. Dentro de todo este debate, que si bien es de austeridad electoral, que si bien tiene que ver con el funcionamiento del sistema electoral en nuestro país y los costos, permíteme apartar un poco el tema respecto a la existencia de consejeros electorales del Poder Legislativo. Muchas veces cuando oímos del Consejo General, todo el mundo piensa en los consejeros electorales, piensa en los representantes de los partidos políticos, pero los ciudadanos muchas veces no alcanzamos a observar que en esa mesa del Instituto Nacional Electoral hay legisladores. ¿Cómo ves tú la participación del Poder Legislativo? ¿Hay que replantearla? ¿Cómo lo verías tú a la distancia de los años? Creo que, en primer lugar, es súper atinado tu comentario, porque el INE cuesta mucho, sí, pero el 35% del presupuesto del INE, un poco más, es solamente prerrogativas de los partidos políticos. Además de eso, hay que pagar las oficinas de los consejeros, a veces viáticos, asesores, una serie de cosas con las que cuentan tanto los representantes de los partidos políticos como los del Poder Legislativo. Aquí, esta regla después se replica también a nivel estatal, que los partidos van a las mesas de los consejos y además los representantes de sus congresos. Entonces, si bien pudiera funcionar como
un enlace que pudiera llevar y traer estas preocupaciones entre el legislativo y lo que pasa en el seno de un Consejo General o de una autoridad electoral. Creo que no pasa así, porque creo que los partidos claramente tienen que defender su línea y sus intereses partidistas, pero los consejeros muchas veces, o las consejeras, replican estos argumentos y parece que tenemos que oír 2 veces la misma historia, en lugar de verdad funcionar como este canal de comunicación estrecho y abierto entre los órganos legislativos que eventualmente pueden plantear reformas y los intereses netamente partidistas. Entonces, creo que ahí, y además, ¿no?, se suman, por ejemplo, cosas como las candidaturas independientes, ¿no? Cuando eres candidato a presidente, puedes tener también una silla y entonces se va complicando la propia estructura y las sesiones que pueden durar 10, 15, 12 horas, en fin. Entonces, creo que hemos complicado mucho cómo funcionan estos organismos. Y por eso decía desde un principio que estos entes son como los más fiscalizados, porque tienen a los partidos, a los consejeros, a los medios. Las sesiones del tribunal, a lo mejor hay medios, algunos, no hay partidos, no hay nadie, ¿no? Entonces, si yo veo una cosa y la otra, entiendo que los ámbitos de actuación son distintos, y uno es administrativo y uno es jurisdiccional, pero creo que hay mucha más presión y mucha más visibilidad del trabajo que hace el INE al que hace el Tribunal Electoral. Entonces, en esa medida, sí, también tenemos que cuestionarnos si además los consejeros del Poder Legislativo y los partidos tendrían que ir a todas las comisiones que van en el INE, porque luego mandan al asesor, que bueno, puede ser el que esté en contacto con el tema, pero finalmente es difícil que se mantengan los puntos de vista de todas las sesiones de las comisiones y después vayan al Consejo General, como que casi no se retoman. Entonces luego suena un poco a que va alguien que a lo mejor no tiene el pulso o no tiene la posibilidad de tomar esas decisiones a una sesión, y entonces parece que tienes que volver a explicar de cero en Consejo General cuando llega un proyecto de acuerdo. ¿Será necesario finalmente, Carla, entonces debatir todavía en el Congreso esta propuesta del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna a nivel constitucional, si debe ser constitucional o nos quedamos en la legislación secundaria? Si te refieres a la austeridad, creo que la estaba planteando como un principio constitucional, pero a nivel Estado, no a nivel solamente organismo electoral. Entonces, si va a ser a nivel Estado, bueno, me parece que eso luego puede bajarse a la implementación de políticas, de programas, de planes de acción, etcétera. Y creo que el INE estaría gustoso de colaborar. Sí creo que al principio hubo esta defensa férrea de que todo se mantuviera en el status quo, pero creo que han empezado a entender que tenemos que evolucionar, y de los propios órganos electorales y de los propios consejeros y consejeras empezamos a escuchar propuestas de cómo hacer los presupuestos quizá un poco más chicos, cómo recortar funciones. El proceso electoral debe durar todos esos meses, todos esos días y horas son hábiles. Entonces eso se tiene que pagar a los trabajadores, a los partidos, campañas, en fin. O el proceso de candidaturas independientes, ¿se tiene que mantener como está o no? Creo que hay muchas preguntas que podemos resolver con un análisis objetivo. El voto electrónico o las tecnologías de la información claramente abaratan, es una inversión, al final abaratan costos y también reducen tiempos y nos dan certeza, no tenemos los resultados inmediatos. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos analizar, que se pueden hacer para lograr este objetivo: austeridad, fiscalización adecuada y órganos eficientes que cumplan con la finalidad central, que es darnos certeza en los resultados de las elecciones. Carla Humphrey, te agradecemos que hayas venido a Noticias del Congreso para platicar de estos temas. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Buenas muchísimas noches. gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más, por supuesto, más información de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Volvemos.